Si buscas MCP en YouTube vas a encontrar miles de tutoriales que te enseñan a conectar Blender, Figma o tu base de datos a Cloud o a Cursor. Pero esa no es la historia completa. Uber tiene 1500 agentes IA en producción, 60.000 tareas por semana y todos se conectan a 10.000 servicios internos a través de un solo protocolo. Adivinen, MCP. Y ojo que no son los únicos. Anthropic donó MCP a la Agentic AI Foundation bajo la Linux Foundation. Y en esa fundación están sentados competidores directos. Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft, AWS, Cloudflare, Bloomberg y Block. Y eso es súper raro en IA porque estamos hablando de empresas que compiten entre sí, pero que están empujando un estándar en común para resolver el mismo problema. ¿Cómo demonios conectan los agentes con el mundo real? Así que más adelante vas a ver cómo Uber convirtió 10.000 servicios internos en MCP Server de forma automática, sin que cada equipo construyera el suyo. También vas a ver qué es lo que dijo el creador de MCP sobre por qué convertir una REST API a MCP uno a uno es cringe en sus palabras. Y al final vamos a ver qué es lo que viene el próximo mes. Queda nada, porque hay 3 nuevas funcionalidades que van a cambiar cómo construimos agentes en ambientes productivos. Y como siempre, todo lo que mencione va a estar en la descripción de este video. Además, los invito a suscribirse a este canal porque estamos haciendo cosas geniales y eso cada vez me tiene más contento que se van uniendo más personas. Y les cuento algo nuevo, estamos construyendo una comunidad para ingenieros que construyen sistemas con agentes IA en producción. Esta comunidad va a estar disponible en School y el link se los voy a dejar ahí en la descripción y en el comentario. Así que si les interesa, entren a esa hermosa comunidad que se va a empezar a formar. Así que sigamos con este video. Primero, nivelemos qué es MCP hoy para la mayoría de las personas. MCP es un protocolo abierto que creó Anthropic a finales del 2024. La idea es simple. En vez de que cada agente de IA tenga que aprender a hablar con cada herramienta de forma distinta, hay un protocolo estándar. De hecho, les voy a mostrar acá. Un MCP Server expone herramientas, o sea, tools. Un MCP Client, que puede ser Cloud Code, Cursor, ChatGPT, te conectan al server y usa esas herramientas. Y funciona. Hoy hay MCP Server para todo. Por mencionar algunas, Slack, GitHub, Drive, base de datos, etc. ¿Y qué tan rápido creció esto? Las librerías oficiales para construir MCP Server ya superan los 110 millones de descargas mensuales. Para que dimensionen, llegó a esa cifra en aproximadamente la mitad del tiempo que le tomó a React. Pero hay un gran problema, que MCP, la mayoría de las personas está usando MCP en modo local. Abres Cloud Code, conectas un MCP Server que corre en tu máquina y lo usas tú solo. Eso está súper bien para un developer individual. Pero, ¿qué pasa cuando quieres que se conecte un agente en producción a herramientas de verdad con autenticación, con governance, con 500.000 ingenieros usándolo al mismo tiempo? Ahí, de hecho, es donde se pone la historia súper interesante. Así que, en abril de este año, David Soria Parra, el co-creador de MCP y el mantenedor principal del protocolo y miembro del equipo técnico de Anthropic, dio una presentación que cambió completamente la conversación. Su argumento central fue: 2024 fue el año de las demos. 2025 fue el año de los coding agents, agentes que corren en tu terminal, que escriben código, que llaman al compilador, corren en tu máquina, los puedes verificar y tienen un sandbox controlado. Pero este año 2026, Soria Parra dice otra cosa. 2026
es el año de los agentes generales. Agentes que hacen trabajo real de oficina. Análisis financiero, marketing, operaciones, recursos humanos, soporte al cliente. Y esos agentes necesitan algo que los coding agents no necesitaban: conectividad masiva. Necesitan conectarse a 5, 10, 20, 40 aplicaciones distintas. Por ejemplo, al drive compartido de la empresa, a servicios internos, y todo eso con autenticación, permisos y governance. Y acá viene algo muy importante que dijo Soria Parra. Si alguien te dice que hay una sola solución para todos tus problemas de conectividad, sea MCP, sea Computer Use, sea CLI, probablemente esté equivocado. La realidad es que hay 3 opciones de conectividad, no son obligatorias, son herramientas en una toolbox y de hecho cada agente elige la que necesita. Y fíjense en lo que les voy a mostrar en pantalla. 3 opciones: skills, conocimientos de dominio, archivos simples que le dicen a la gente cómo hacer algo, reutilizable. De hecho, estas la usan todos siempre. La segunda, MCP, conectividad remota a herramientas, cuando necesitas autorización, governance, independencia de plataforma o conectarte a servicios enterprise. Es para cuando no tienes sandbox, o sea, producción. Y finalmente, CLI, Compute Use, ejecución local. Cuando tienes un sandbox, una terminal, herramientas que estén en pre-training, como Git, GH, Gcloud, etc. Es para agentes que corren en tu máquina. Y acá hay un punto que genera mucha confusión. Soria Parra presenta estas 3 opciones y usa Cloud Code como ejemplo, porque de hecho es el cliente más visible de Anthropic. Pero él no está solo hablando de Cloud Code. De hecho, él lo dice textualmente. Ya sea Cloud Code, una API o cualquier aplicación que vayas a construir, su framework aplica a cualquier agente, no solo a coding agents. La diferencia es qué opciones usa cada uno y de hecho vamos a ejemplos concretos. Fíjense, acá todos usan skills y MCP. La diferencia está en el CLI. Un coding agents como Cloud Code o Cursor tiene terminal, tiene sandbox, y de hecho usa las 3. Pero un agente en producción, como los nuestros que están en Cloud Run, ejecutan funciones Python directamente. No necesitan batch y se conectan a herramientas externas vía MCP. Y Uber es interesante porque sus agentes de negocio usan skills y MCP, pero CLI lo ocupan solo sus coding agents internos. Así que, reitero, MCP no es de Cloud Code. Es un protocolo abierto que cualquier agente puede usar. ADK, LangChain, la API de Anthropic, lo que sea. Y lo que Soria Parra presentó sobre Progressive Discovery tampoco es exclusivo de Cloud Code. Está disponible en la API de Anthropic y en APIs de la competencia. Si piensas que MCP es solo para conectar herramientas a tu editor de código, te digo algo, o sea, te estás perdiendo la mayor parte de la historia. Vamos acá. Lo que construyes alrededor del modelo importa mucho más que el mismo modelo. Si viste mi video de la ingeniería de arneses, esto te va a sonar familiar. El harness controla a la gente, pero el harness necesita conectividad. Y MCP es esa capa de conectividad que le faltaba al harness. De hecho, el creador de MCP usa el término Agent Harness, literalmente en su keynote. Dice, lo primero que necesitamos construir está en el lado del cliente, en el Agent Harness. Control más conectividad son las 2 piezas que un agente necesita para funcionar en producción. Ahora, si todavía no te queda claro cuál ocupar, cuándo usar MCP, cuándo usar subagente, cuándo usar RAG, cuándo usar A2A, bueno, Google publicó un framework para este propósito. Y de hecho es súper simple y se los voy a mostrar. Necesitas info de una librería de contenido, RAG. Necesitas acceso estandarizado a datos, MCP como lookup. Necesitas que la gente haga algo en el mundo real, MCP como acción. Necesitas trabajo en equipo dentro de tu aplicación, subagentes, agentes de distintas organizaciones hablando entre sí, A2A. No son competidores, son herramientas distintas para problemas distintos. Y en un sistema real usas varias al mismo tiempo.
De hecho, en este canal ya implementamos subagentes con nuestros 7 agentes en ADK y A2A para que se deleguen tareas en producción. Lo que nos faltaba era MCP como capa de conectividad estandarizada. Cada integración la escribíamos a mano y MCP resuelve esto. Todo esto suena pero súper bien en una Keynote, pero ¿alguien la estará aplicando en producción? Y bueno, sí. ¿Y saben quién? Uber. Megana y Raj, que lideran la plataforma de IA agéntica en Uber, presentaron su caso hace muy poquito, hace como unos 10 días, en el MCP Dev Summit de la AI Agentic Foundation. Los números realmente impresionan. 5.000 ingenieros y 90% de ellos usando agentes cada mes. Más de 10.000 servicios internos. 1.500 agentes activos mensualmente. 60.000 ejecuciones por semana. Y esto no es un piloto, es la nueva forma de trabajar de uno de los grandes de Uber. Pero llegar ahí no fue fácil porque tuvieron 3 grandes problemas. Primero, cada equipo construía su propia integración de MCP. Sin estándar, sin framework central, la mayoría no era reutilizable. Todos resolviendo los mismos problemas en silos. Y esto es algo que se ve demasiado. Creo que esto es una súper buena oportunidad para ver a empresas que ya lo resolvieron. Segundo, seguridad. Con agentes, el blast radius es mucho más alto que con humanos. Un agente con acceso equivocado puede romper cosas. Mucho, pero mucho más rápido que un developer. Así que necesitaban visibilidad total de quién accede a qué. De hecho, si viste mi video de perfilamiento, ahí construimos exactamente eso. Agentes que perfilan al usuario y deciden si tienen permisos. El modelo no decide, pero el código decide. Uber hace lo mismo, pero a escala, con un MCP Gateway centralizado. Y tercero, Discovery. ¿Cómo un agente encuentra el MCP server correcto? No cualquier MCP, uno que sea confiable, con un buen performance y seguro. Porque un tool malo no solo falla, degrada al agente entero. Lo que Uber construyó es probablemente el patrón más claro de cómo se ve MCP en producción Enterprise. Y de hecho les voy a mostrar acá en pantalla un diagrama de la arquitectura de Uber, donde están los dos componentes. El primero de ellos es el orquestador y el segundo es un gateway. Primer componente, un orquestador. Cada servicio de Uber ya tiene un archivo que describe qué hace y cómo se llama. El orquestador lee esos 10.000 archivos y usan un LLM para generar automáticamente las descripciones de los MCP tools. Es un lenguaje que los agentes entienden. Los dueños de cada servicio siguen en control. Ellos deciden qué se expone y afinan las descripciones para los modelos. Y esto es clave. O sea, imagínate obligar a 5.000 ingenieros a escribir MCP server a mano para cada uno de esos servicios. O sea, automatizar esa generación leyendo las definiciones que ya existen. Es lo que hizo que la adopción funcionara a escala. Vamos con el segundo componente. Un gateway. Este gateway es el punto de entrada único. Todos los agentes pasan por acá para acceder a los MCP server, las plataformas no code, los SDK y los coding agents. Y ojo, en cada capa hay seguridad, autorización centralizada, redacción automática de datos sensibles, escaneo de códigos en cada commit, guardrails que bloquean operaciones peligrosas y login, métricas y tracing completo. Y lo consumen desde 3 superficies distintas. La primera, una plataforma no-code llamada Uber Agent Builder. Con esta, miles de equipos internos crean agentes de productividad sin escribir código. O sea, fantástico. Imagínense eso. La segunda, un SDK para develop. El Uber Agent SDK. Acá es donde obviamente construyen los agentes más complejos. Soporte al cliente, asistente de compras, coordinación de servicios. Y la tercera, Coding Agents. Cloud Code y Curso, el 95% de sus ingenieros lo usan. Y de hecho tienen un agente interno llamado Minions, que corre en segundo plano y produce 1.800 cambios por semana. Y acá viene algo importante. Uber mencionó
Cloud Harness explícitamente. O sea, la ingeniería de Harness no es un concepto teórico. Uber ya lo está usando en producción real. Ahora les voy a mostrar un diagrama. Y hay un detalle que me pareció súper inteligente de cómo Uber usa MCP. No dejan que la gente elija libremente entre todos los tools disponibles. De hecho, ellos hacen tres cosas. Lo primero es que acotan. No todos los tools de MCP Server están disponibles para todos los agentes. Cada agente solo ve lo que necesita. Segundo, el developer elige los tools específicos, no el modelo. El modelo no decide qué herramientas usar. El developer se las asigna. Y tercero, ciertos parámetros vienen fijos. El modelo ni los tocas, son valores estáticos, que de hecho el developer los define de antemano. Cada una de estas capas reduce un punto de fallo. Es el mismo principio que mostramos en el video de Agent Skill. No le das acceso a todo, sino que le das acceso a exactamente lo que necesita. De hecho, es el video que está en mi canal de YouTube desde febrero de este año y que Uber ahora lo implementó a escala Enterprise. Mismo principio, distinta escala. Ahora, Soria Parra no solo habló de la visión, también presentó dos técnicas concretas que ya están usando. La primera, Progressive Discovery. Hoy, la mayoría de los clientes MCP cargan todos los tools en la ventana de contexto y después se sorprenden porque está gigante. La solución, no cargar todos los tools de entrada. Darle al modelo una herramienta para buscar herramientas. Por ejemplo, el modelo dice, necesita algo para DNS. La búsqueda le devuelve el tool específico, se carga cuando lo necesita y con eso reducción masiva de contexto. De hecho, si estás usando Cloud Code, ya estás usando esto. Los default tools que ves al inicio son exactamente de hecho ese patrón. Uber también lo tiene en su roadmap y lo llaman Omni MCP Tool. Son muy creativos para los nombres. La segunda, Programmatic Tool Calling. Hoy, cuando un agente, por ejemplo, necesita usar 5 herramientas, hace esto. Llama a la primera y espera el resultado. Piensa, llama a la segunda, espera, piensa y así sucesivamente. 5 idas y vueltas y cada una con latencia. Así que ahora les voy a mostrar algo. Fíjense, el antes y el después. La solución, darle al modelo un ambiente de ejecución donde pueda escribir código que componga múltiples tools en una sola llamada. En vez de 5 idas y vueltas, un script que ejecuta todo junto. Y de hecho, Soria Parra fue muy directo acá. De hecho, dijo, todavía no estamos haciendo esto lo suficiente. Y de hecho, se vienen cositas para junio. Son 3 cosas principales que van a aterrizar, así que ojo con esto. La primera va a ser Stateless Transport. El transporte original de MCP usaba conexiones persistentes. Eso era un problema para plataformas serverless, como Cloud Run o Lambda. Desde marzo del 2025 ya existe una solución llamada Streamable HTTP. Un solo endpoint sin estado. Lo que viene en junio es la formalización completa. Eso significa MCP nativos en Cloud Run, en Kubernetes, escalando a 0 y sin conexiones inactivas. El segundo, Server Discovery. URLs estandarizadas para que los agentes descubran MCP Server automática. Algo así como el famoso robots.txt en los sitios web. Algo así, pero para agentes. Y el tercero, Skill over MCP. El MCP Server no solo te da herramientas, también te manda el conocimiento de dominio de cómo usarlas. El autor del server puede actualizar las skills sin depender de nada externo. Si de hecho viste el video de Agent Teams, ahí la fábrica producía skills que Cloud leía como archivos locales con skills over MCP. El server envía las skills junto con las herramientas y todo distribuido. Y tengo que reiterarlo, aunque lo diga 20, 40, 50 veces, MCP ya no es de Anthropic. Desde diciembre del 2025, MCP está bajo la Agentic AI Foundation, dentro de la Linux Foundation. Y recuerden que el protocolo A2A también es parte de la Linux Foundation. Pero los cofundadores, obviamente, está Anthropic, Block y OpenAI. Hay miembros Platinum que
Está Amazon Web Service, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft, además de obviamente los 3 cofundadores. Y los mantenedores, que se los voy a mostrar, David Soria Parra, que lo mencionamos a lo largo de este video, de Anthropic y co-creador de MCP, Dan Delimarsky, también de Anthropic, y los mantenedores del núcleo incluyen gente de Amazon Web Service, Microsoft, OpenAI, Google Cloud y obviamente otros más. Súper interesante. Anthropic, Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, sentados todos en la misma mesa definiendo cómo los agentes se conectan al mundo. Vale. Y un dato rosa, Trustword, que de hecho es una de las consultoras más respetadas de la industria, publica cada 6 meses un reporte llamado Technology Radar, donde evalúan tecnologías y las clasifican en 4 tipos: adoptar, probar, evaluar o evitar. De hecho, MCP lo pusieron en probar, o sea, recomendado para usar en proyectos reales, pero también con una advertencia importante: la conversión directa de API a MCP la pusieron en evitar. Es exactamente lo que Soria Parra llamó como cringe. No tomes tu REST API y la conviertas tal cual a MCP. REST está diseñado para humanos. MCP requiere diseño pensado, pero para agentes. Menos herramientas, con descripciones claras. Diseña para agentes y no conviertas para agentes. Y antes de cerrar, quiero que pienses algo. Cada era de la computación tuvo un protocolo que definió cómo se conectaban las cosas. HTTP conectó páginas web, REST conectó aplicaciones, gRPC conectó microservicios. Y yo creo que MCP se está posicionando para ser el protocolo que conecte agentes IA con el mundo real. Y lo interesante no es el protocolo en sí, sino las personas que están detrás de él. Porque cuando Anthropic, Google, OpenAI, Microsoft, bueno, y todos los que les he mencionado, se sientan juntos a mantener el mismo estándar, no es porque les guste colaborar, es porque todos entendieron que sin un estándar de conectividad, los agentes no llegarían a producción. De hecho, Uber ya lo demostró: 1500 agentes, más de 60.000 tareas por semana, un solo protocolo, y esto, querida audiencia, recién comienza. Así que si llevas siguiendo este canal, cada video fue una parte de este puzzle. De hecho, les voy a mostrar acá el video de Agent Skills, restricciones, qué puede hacer, protocolo A2A, coordinación, quién habla con quién, Agent Teams, la fábrica de skill, cómo se producen, 7 agentes más Cloud Run, infraestructura, dónde corren, perfilamiento en Workspace, governance, quién tiene permiso, Harness Engineering, el framework que une todo, control, y MCP es la pieza que faltaba, conectividad. Cada video construyó una pieza, así que fantástico. Oye, y muchas gracias por quedarse hasta el final. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes y con los que se han suscrito. También cada uno de sus comentarios los leo. De hecho, la cámara ya quedó estática, así que espero que ninguno se haya mareado. Oye, y si te gustó este análisis, suscríbete, porque de hecho vienen cosas muy entretenidas. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chau, chau.